haciendo esto aquí, estamos en una discusión muy interesante. Siempre las discusiones mejores cuando hace unos programas en vivo es cuando estamos fuera de cámaras. Coronel, le toca a usted hablar porque es que José Félix no ha dejado. Estamos en un proceso y hay que mirar un poquito amplio el asunto. Una cosa era la justicia en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s y hoy. En los 90s, a mediados, en Colombia empezó a pasar una cosa muy importante. Empezó a quedar relegado un poco a un lado eso de que la justicia es para los de Ruana. Empezamos a tener congresistas presos por el 8000, contralor, procurador, presidente casi que termina condenado allá en el Congreso. Después viene la parapolítica. Hoy tenemos gobernantes destituidos por corrupción. En fin, exalcalde de Bogotá preso. Bueno, todo lo que sabemos. ¿A dónde voy? Tenemos militares, generales presos. Lamentablemente, unos más justamente, otros menos justamente, pero bueno, en la justicia empezó a dejar de ser para los de Ruana. Y al lado de eso se descubrieron, afortunadamente nosotros mismos, los falsos positivos, gravísimo para la legitimidad del ejército. Se destapó la connivencia de muchos o varios o pocos militares con paramilitares. Entonces, eso le ha permitido al Estado colombiano recuperar unas cotas de legitimidad importantes. Y esa recuperación de cotas de legitimidad le permitieron hablar con cierta firmeza con la guerrilla, con cierta ponderación como es un doctor como Humberto Lacalle, y la guerrilla tener que también escuchar y empezar a ceder. Porque si no hubiera sido así, la guerrilla no cede. La guerrilla dice, primero hay que buscar la autoridad moral para poder imponer ciertas cosas. Y el Estado, mal que bien, la ha ido recuperando poco a poco. No a lo que quisiéramos, pero se ha ido recuperando. Entonces, por eso también la guerrilla ha ido cediendo. O sea, ¿a ti te gusta más la Corte Suprema actual que la Corte Suprema inmolada en el Palacio de Justicia? No estoy hablando de los efectos de la justicia. Sí, pero entonces, que es una caricatura que yo no comparto. Yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia inmolados en el Palacio de Justicia, pues eran unos magistrados chapó. Bueno, pero eso sí, eso es otro. Entonces, es decir, los que no te gustan son los que empezaron a hacer la parapolítica. No, lo que no me gusta, a mí lo que no me gusta es la justicia espectáculo. A mí lo que me gusta es que la justicia pueda operar libremente. A mí no me gusta la coacción sobre la justicia. A mí no me gusta que nosotros los periodistas y por supuesto los que opinamos en los medios, a la final terminemos coaccionando la justicia para que obre en un sentido. No, lo pregunto porque el presidente... Eso es lo que no me gusta. Perdón que no termino la conversación. Entonces, lo que ha pasado le permite al Estado actuar con ciertas dosis de magnanimidad. Magnanimidad es reconocerle a la FARC que también ha ido cediendo. Magnanimidad es firmar un documento como este que se firmó. Esto es un paso muy importante. Claro que hay unas cositas ahí entre reglones que ahorita si se quiere... ¿Cómo cuáles? Pero el coronel ha dicho algo muy importante que yo quiero, digamos, del tema de la legitimidad del Estado, más allá de cómo pues a altos funcionarios del Estado y a congresistas hoy en día se somete a la justicia que seguramente antes no lo era. Pero mire, lo que le ha dado la legitimidad al Estado colombiano para ir a exigirle a las FARC, como le han exigido en La Habana, que reconozcan a sus víctimas, fue que el Estado colombiano tomó la decisión hace 3 años, en una ley que es la ley de víctimas, de reconocer a las víctimas y de reconocer a las propias víctimas de agentes del Estado. Sí. Si no, no hubiera tenido ninguna autoridad moral para ir allá donde las FARC a decirles, señores, el tema de las víctimas tiene que estar en la agenda. ¿Ustedes creen, ha habido algún proceso de paz en Colombia, tanto con la extrema derecha como con la extrema izquierda ilegal, antes que hubiera jugado algún papel las víctimas? ¿A alguien se le ocurrió? No estoy diciendo de Santa Fe de Galito solamente, en el Caguán, que las víctimas existían, que las víctimas las víctimas debían ser escuchadas por el gobierno o por las FARC o por el gobierno o por los paras. Jamás. ¿Alguien en la Ley de Justicia y Paz pensó en las víctimas? Nunca. Las víctimas empezaron a aparecer en la Ley de Justicia y Paz con el fallo de la Corte Constitucional. Antes nunca fueron escuchadas. Entonces, ese paso es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, porque en esto no podemos hacer diferencias. No cabe la menor duda que es mejor
una ley para las víctimas que una ley para los victimarios, por supuesto. Segundo, a ti te consta que acompañé la ley de víctimas. Sí, y tercero, no Fedegan, y en el caso concreto, bajo mi liderazgo, ha hecho todo el esfuerzo debido para visibilizar esas víctimas del conflicto, bien, sin discriminación de actor armado. Y nadie, pero es que así se hizo la ley. Así se hizo la ley. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Digo claramente que ha habido. Y si es así, ¿por qué no reconocer la importancia de la declaración que se ha hecho en La Habana? No, el punto de fondo no es ese. Claro que ojalá que sea así. Soy escéptico. Tengo todo el derecho de ser escéptico por la coherencia que ha manifestado la FARC a lo largo de 50 años de acción criminal y durante un año y medio de los micrófonos. Los acuerdos, cuando se firman en La Habana y las declaraciones, van defraudando cada vez más a los escépticos del proceso, porque ellos esperan. ¿Qué tal, por ejemplo, minimizar el acuerdo del narcotráfico cuando las FARC dicen también históricamente que renuncian a la actividad de narcotráfico y van a colaborar con el desmonte del mismo? Los paramilitares nunca dijeron eso en el proceso, siguieron y hoy estamos con las BACRIM, pero ese es otro tema y no para mirar atrás. Yo termino mi argumento, mire, el Estado colombiano, la posición de fortaleza del Estado colombiano en la negociación en La Habana no es solamente fortaleza militar, es fortaleza ética del Estado y política. Cuando tomó la delantera de decir, aquí hay unas víctimas de agentes del Estado, creo que el asunto las reconocemos el conflicto en una ley superior en términos éticos. Yo creo que nos estamos aproximando al momento en el cual vamos a poder tener la discusión de una manera civilizada sobre las responsabilidades del conflicto armado. Y yo invitaría a los sectores que están todavía al margen de ese proceso, a que lo asuman y a que, digamos, podamos sentarnos en una comisión de la verdad y escuchar las cosas que vamos a tener que escuchar, que no van a ser agradables y que van a ser terribles y que van a tener que ser dichas con toda franqueza, para que podamos ser una sociedad distinta. Ese es el asunto. Félix, es el propósito del ser. No, es una pregunta. ¿Estamos listos para la verdad? O sea, la verdad entre todos, o sea, los uribistas, los que no somos uribistas, los santistas, los, no sé, partidos, los que les gusta el fútbol, los que no les gusta el fútbol, los del voto en blanco. Pero fíjate, María Eugenia, María Eugenia, me cambiaste ya el nombre. La falta de sueño. María Jimena, la niña de las naranjas. Es posible, no. A ver, yo diría varias cosas, mira, dos cositas muy sencillas. Precisamente por curiosidad intelectual he estado ya 2 veces en Sudáfrica. Sí. Y por supuesto el proceso surafricano es un proceso digno, digámoslo, de todo elogio. No solamente por la manera como se desarrolló, sino por la estatura moral de Mandela. Y de Klerk. Pero especialmente de Mandela. Porque Mandela incluso le tocó a él combatir a los de su mismo sector para que comprendieran lo importante que era llegar a lo que está proponiendo el representante Cepeda o el senador Cepeda. Ya es senador, sí. Ya es senador electo. Por eso. En consecuencia, eso fue lo que permitió la reunificación. Ese libro famoso pues, del periodista, que es bastante mejor que la biografía de Mandela, ahí se muestra lo que es una persona con una dimensión humana y ética empinada. No lo de Santos. ¡Guerra! ¡Paz! Ustedes lo que quieren, no, perdóname, hay muchísimos colombianos que lo que queremos vivir es un país mejor, un país donde los niños puedan crecer felices, donde no haya lo que hay hoy en día, el cuestionamiento, la discriminación. Eso no es la paz que está formulando el gobierno, por el contrario, una paz excluyente y discriminatoria. ¿Y por qué excluyente? Porque así lo ha querido. Por eso le decía, por ejemplo, con mucho buen criterio, la doctora López, para no decir el uribismo, no, Clara López, se decía, usted no puede coger la bandera de la paz como una bandera suya, la bandera nos pertenece a todos los colombianos, y muchos de los cuestionamientos que han venido de la izquierda democrática, ha sido de ese talante, porque creyó que arropado en la paz se podía reelegir cuando le incumplió al pueblo colombiano en buena parte de sus obligaciones como mandatario. La realidad es que desde que comenzó este proceso no hemos escuchado ninguna
propuesta constructiva que provenga del sector del uribismo, para serle franco. Digamos, nunca he escuchado la idea de por qué no ir a La Habana a discutir con esta gente y construir el proceso. O decir, no estamos de acuerdo con esto, ¿por qué no vemos la posibilidad de mejorarlo? Por el contrario, lo que hemos visto son acciones que rayan realmente en la ilegalidad. Eso de obtener información de inteligencia para sabotear el proceso, eso no muestra un espíritu. Eso está en discusión judicial. Bueno, eso digamos, tarde judicial, que temprano vamos a tener, que no vamos a pruebas, tener eso. Es decir, yo en la madrugada, eso está, eso dejémoslo ahí, porque eso es lo que ha agregado el proceso. Pero las coordenadas, bueno, está bien, no vamos a discutir esto. A ver, pero pongámonos serios. Desde hace 2 años las coordenadas, allá cuando sacaron bueno, en el libro de Vicky Dávila hay mucho más información. Pero no desviemos el asunto. Que la que eventualmente pudo dar desviemos el asunto. Mire, lo que le digo es esto. Hemos leído el libro si alguien se ha autoexcluido de este proceso es el expresidente Álvaro Uribe. Pues porque no le gusta y le voy a decir por qué. Porque no concibe la posibilidad de un acuerdo dialogado con la guerrilla para salir del conflicto armado. Pero tan no es así. Pero ¿cómo lo va a concebir si no considera que hay conflicto armado? Pero tan no es así. ¿Cuál negociación? Si ustedes han dicho que lo intentó al final de su gobierno. No, mire, yo no creo que nadie que tenga... ¿Usted cree realmente que él quiere caridad cristiana crea que la única manera de resolver un conflicto es con tierra arrasada? No, es que yo no creo en eso. La idea que tiene Uribe en la cabeza es la de un sometimiento a la justicia y de una desmovilización medianamente honrosa. Sí. Pero no la de un diálogo que lleve a unos acuerdos de reformas que requiere este país. Ha sido muy clara. Ese es el problema. Sí, el problema de Uribe, otro de los problemas de Uribe es que, y lo conocí en Urabá. Yo estaba en Urabá, él era gobernador y hablábamos con alguna frecuencia, en fin, del conflicto. Y desde ese entonces yo le veo un problema a Uribe, aparte de lo que han dicho aquí, y es que él no tiene una claridad de qué realmente representan las FARC, qué son y qué representan. Y entonces, unas veces las sobredimensiona y otras veces las echa para abajo, las subvalora. Y cuando uno no tiene esa claridad, pues mal puede pensar en un cómo adecuado para terminar un conflicto con un oponente. Entonces Uribe brinca de un lado para el otro lado, muy eficientista, pero lo que hace es no solucionar las cosas, sino complicarlas más. No, pero ahí hay un tema muy de fondo que yo creo que es muy importante, el debate con franqueza. A ver, cuando tramitamos la ley de víctimas en la primera versión, el gran debate con Uribe y el que llevó al hundimiento de la ley fueron dos grandes debates. Primero, jamás quiso que en la ley se reconociera que existía conflicto armado. Si no hay un conflicto armado, pues ¿qué negocia uno? O sea, tan sencillo como eso. Segundo, yo no creo que él piense el tema de las víctimas de agentes del Estado, nunca lo quiso aceptar. Y tercero, le parecía que las víctimas le costaban mucho al Estado colombiano. Él prefería... Bueno, hubo un asesor del expresidente Uribe en ese momento que dijo que de dónde se habían inventado que en Colombia había desplazamiento forzado, que eso no existía. Que eran migración. Que lo que había eran unos migrantes internos. Ese es el equivalente que iban quizá. De una ciudad a otra. Le faltó decir, perdón, coronel, que los afros desplazados del Chocó, del Urabá, que están en el Parque La 93, eran turistas domésticos que habían venido a ver cómo rumbeaba la gente. Y ahí fue cuando el hoy candidato Zuluaga envió la carta al Congreso de la República, cuando ya estaba prácticamente aprobada la ley, la carta que obviamente mantengo enmarcada en 4 páginas, en una diatriba contra la ley de víctimas y diciendo que eso era un costo absolutamente excesivo que no podía asumir el Estado colombiano, obviamente por instrucción de su jefe. ¿Cuánto se ha pagado a la fecha después de 2 años de vigencia? 2. ¿No? ¿Cuánto se ha pagado de qué? A víctimas. La inversión son 6 billones de pesos anuales. Es que como allá simplemente piensan en términos, le ponen precio a cada víctima. Aquí hay una política de víctimas. Las víctimas hoy son reconocidas. Yo no tengo la cifra del presupuesto. El presupuesto anual de aplicación de la ley en su conjunto son un poco más de 6 billones de pesos. Y
el presidente Santos ha demostrado que lo que se necesitaba era decisión y voluntad política para reparar a las víctimas y reconocerlas. No era un problema de plata. Volvemos después de esta pausa allá a nuestro segmento final y voy a cambiarles de tercio porque vamos a hablar sobre los comerciales. Los comerciales, las naranjas y los otros, porque también vamos a hablar de ese comercial que también creó tanta polémica de presidente Santos invitando o diciéndolo, preguntándole a unas actrices que hacía aparecer de familias campesinas. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.